Salve María. La historia de hoy es de un personaje que es bastante reciente, que muchos ya deben conocer, pero algunos todavía tal vez no. Es Doña Lucilia. No sé si ya todos la ubican, la conocen. Ella es la mamá del doctor Plinio, el que ideó, el que comenzó toda nuestra congregación de los Heraldos del Evangelio. Entonces, ella fue una señora muy bondadosa, que siempre tuvo mucha bienquerencia, mucho amor a los demás durante toda su vida. Y hay muchísimos hechos en la vida de ella que muestran toda la bondad que ella tenía para con los demás. Nunca se preocupaba con ella misma, sino siempre con los demás, hacer bien a todos, que todos estuvieran agradados, contentos. Y hay un hecho que muestra especialmente eso, que una vez ella tenía dos hijos que eran Rosé y Plinio. Doctor Plinio, que fue el que comenzó nuestra congregación, el que idealizó todo, y Rosé, la hermana. Entonces, Doctor Plinio es el inspirador de los Heraldos del Evangelio, y cuando ellos eran todavía niños, sucedió un hecho en el cual Doña Lucilia, ella estaba volviendo de una cita en el dentista, en un edificio, solo que ese edificio no tenía elevador, y ella estaba bajando por las escaleras y se resbaló y se cayó. Y al caer se cogió en el pasamanos, en la baranda de la escalera, solo que se cogió con fuerza porque se estaba cayendo y se le dislocó el brazo. Entonces se le dislocó aquí cerca del hombro y eso le dolió muchísimo, claro. Entonces ahí rápidamente la socorrieron, etcétera. Casi se desmayó del dolor. Y entonces la socorrieron, etcétera, la llevaron a un médico y después, cuando ya le habían dado calmantes, etcétera, se la llevaron en ambulancia a su casa. Y entonces, estando en su casa, cuando llegó a su casa, estaba pálida, así muy, muy abatida por el dolor. Y doctor Plinio y Rosé nunca la habían visto en un estado tan terrible, con tanto dolor, porque eran niños todavía. Y solamente la vieron pasar. Después ya doña Lucilia se ubicó en su habitación, etcétera, y le dijeron a los niños: miren, no vayan a molestar a doña Lucilia porque ella está con mucho dolor, no le vayan a tocar el brazo y no la molesten. Entonces ellos: sí, con mucho gusto, está bien, pero estaban muy afligidos porque nunca habían visto a su madre sufrir tanto. Y cuando ya doña Lucilia estaba bien instalada, ellos se acercaron a verla. Entonces primero entró doctor Plinio, así en silencio para no despertarla, no molestarla. Y en ese momento estaba oscura la habitación, y él entró en la habitación y de puntillas para no molestarla, y doña Lucilia estaba con los ojos cerrados, prácticamente dormida, pero estaba así gimiendo del dolor. Estaba muy, muy adolorida todavía. Y entonces doctor Plinio llegó y solamente le dio un beso. Y entonces ahí doña Lucilia, sin abrir los ojos, le dijo: hijo mío, ¿eres tú? Y entonces doctor Plinio le dijo: sí, mamá, soy yo. Y entonces ahí doña Lucilia se recordó que doctor Plinio en esos días había tenido rinitis. Entonces, imagínense, ella estaba con un dolor terrible por todo lo que le había sucedido. Y en ese momento le preguntó a su hijo Plinio: hijo mío, ¿te estás recordando de tomar los remedios para la rinitis? Siendo que ella estaba en un dolor terrible, en un abatimiento tenaz, pálida del dolor, y todavía se recordó de una enfermedad pasajera, que ya doctor Plinio estaba saliendo de esa enfermedad, pero se recordó de eso, así se preocupó de que se estuviera tomando los remedios. Y ahí doctor Plinio le dijo: sí, mamá, me los estoy tomando, pero no te preocupes. Y ahí le dio un beso, se despidieron y doctor Plinio salió. Pero doctor Plinio dijo: Dios mío, esto es querer bien hasta el fin. Así, en los momentos más duros, cuando la persona está en los momentos más aflictivos, todavía se preocupa por los demás. Así debemos ser todos nosotros, siempre pensar más en los demás que en nosotros mismos, por más que a veces también estemos pasando por sufrimientos. ¿Quién no pasa por momentos duros? Pero tenemos que siempre recordarnos de los demás, y cuanto más pensemos en los demás, más Dios se recordará de nosotros, más nos va a dar gracias y bendiciones para que podamos llegar a la santidad.
Entonces, ojalá que esto les haya servido mucho para su vida espiritual. Esperamos verlos pronto y que la Virgen los bendiga. Salve María.